Hola, ¿qué tal? Todos los usuarios con ordenadores y teléfonos móviles sabemos que para navegar por Internet necesitamos conocer la dirección URL o el dominio del sitio web al que deseamos acceder. No obstante, también se puede hacer uso de un buscador como Google para poder realizar la búsqueda del sitio web deseado. Sin embargo, lo que muchos usuarios no saben es que aunque sepamos y usemos la dirección URL o el dominio para acceder a un sitio web, es que nuestro ordenador no solo usa esta información para acceder a dicha web, sino que además también utiliza su dirección IP específica. Por eso, en este vídeo vamos a ver cómo podemos saber la IP de cualquier página web. Es decir, nosotros realmente no utilizamos IP porque sería algo bastante engorroso y difícil de recordar. Por eso se usan los nombres de dominio, ¿vale? Y están más relacionados con el tipo de búsqueda diaria que nosotros hacemos. Para acceder a Google, nosotros ponemos google.com, para acceder a Facebook también, facebook.com, instagram.com, pero el PC utiliza también la dirección IP. Vamos a ver muy rápidamente cómo podemos saber la dirección IP de todas estas direcciones. Por ejemplo, supongamos que queremos saber la dirección IP de Facebook. Nosotros, para poder acceder a ella y poder saberla, simplemente vamos a escribir aquí en el cuadro de búsqueda CMD. Y esto te abrirá o te buscará la consola de Windows, que es esta que ya seguramente muchos de nosotros conocemos. Entonces el comando que nosotros tenemos que usar para saber la IP de Facebook es nslookup o nslookup, ¿vale? Espacio facebook.com. Cuando nosotros escribimos este comando y autoseguido ponemos facebook.com, esto nos resolverá la dirección IP de dicha página web, de dicho dominio. Y si te fijas aquí tenemos ya la dirección IP versión 6 y tenemos la dirección IP versión 4. Si queremos hacer lo mismo con Google, veremos cómo, por ejemplo, o con marca.es, que es una página bastante visitada en España, vamos a hacer lo mismo, nslookup, y vamos a escribir marca.es, ¿vale? Esto nos resolverá el nombre de dominio y la dirección IP de esta página web. Así de sencillo es poder conocer las direcciones IP específicas de cada una de las páginas web que nosotros visitamos. Espero que este vídeo te haya resultado interesante. Si es así, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.